En el problema que tenemos hoy nos están dando este triángulo. De este triángulo conocemos tanto este ángulo que mide 45 grados como este otro ángulo que mide 30 grados. Además, sabemos que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son ángulos rectos. Nos dicen también que el área total del triángulo son 50 metros cuadrados y nos piden hallar todos los lados del triángulo. El lado AD será la distancia que hay desde el punto A hasta el punto D y así sucesivamente con todos los demás. Vale, ¿cómo vamos a empezar para poder resolver este problema? Pues nos fijamos primero en los datos que nos están dando, los cuales hemos puesto de rojo. Normalmente cuando nos dan un dato en uno de estos problemas, como por ejemplo este dato del área, muy probablemente será porque vamos a tener que utilizarlo. Entonces vamos a empezar utilizando el dato del área que nos están dando. Primero, ¿qué sabemos del área? Pues el área de un triángulo es la base por la altura dividido entre 2. La base es la distancia que hay desde A hasta B, pero esta distancia la vamos a dividir en 2. Vamos a poner que la distancia desde A hasta D es x1 y que la distancia desde D hasta B es x2. Entonces, la base total de este triángulo será x1 más x2. Tenemos entonces, como hemos dicho, el área total del triángulo es igual a la base, que es x1 más x2, por la altura. La altura es la distancia que hay desde C hasta D, a la cual la vamos a llamar h. Pues entonces, la base, que es x1 más x2, por la altura dividido entre 2. Es decir, el área del triángulo viene dada por esta expresión y es igual a 50 metros al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque aquí tenemos 3 incógnitas y no sabemos ninguna de ellas. Pues vamos a utilizar fórmulas de los triángulos. Como tenemos que estos ángulos de aquí son ángulos rectos, deberemos conocer alguna fórmula de los triángulos rectángulos. Primero tenemos que si este ángulo mide 45, pues podemos decir que la tangente, vamos a ponerlo por aquí, la tangente de dicho ángulo, la tangente de 45 grados, es igual en los triángulos rectángulos al cateto opuesto, que es la h, dividido el cateto contiguo, que es x1. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a h partido x1. Y en este triángulo hemos sacado esto de aquí. Pero en este otro triángulo que nos queda aquí, que también es un triángulo rectángulo, tendremos que la tangente de 30, ahora el ángulo es 30, es igual a su cateto opuesto, que es la h, es igual a h dividido su cateto contiguo, que en este caso es x2. x2. Vale, con esto hemos ganado 2 ecuaciones más. Ahora, ¿qué debemos de conocer? Pues debemos conocer la tangente de 45. La tangente de 45 es igual a 1. Esto lo deberemos de saber. Y la tangente de 30 también la deberemos de saber y es raíz de 3 partido 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora nos fijamos en que tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones con 3 incógnitas diferentes. Ahora sí vamos a poder resolver. Lo que vamos a hacer es despejar la h de estas dos ecuaciones y sustituirlas en esta otra. Vale, como hemos dicho, aquí tenemos que 1 es igual a h por x1. Si ponemos x1 aquí multiplicando, nos quedará que x1 es igual a h. x1 es igual a h. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero aquí. Aquí es quizá un poco más complicado, pero simplemente multiplicamos en cruz y nos queda, vamos a ponerlo por aquí, nos queda x2 por raíz de 3, raíz de 3 por x2 igual a 3 por h, a 3 por h. Entonces x2 nos quedará como, vamos a ponerlo aquí, x2 es igual a 3 por h dividido la raíz de 3. Si racionalizamos para quitar la raíz de abajo, es decir, multiplicamos por raíz de 3 partido raíz de 3, pues nos quedará 3h por raíz de 3 partido 3. 3 y 3 se nos van y nos queda raíz de 3 por h. Raíz de 3 por h. Simplemente hemos racionalizado esta expresión que teníamos aquí, por lo que nos queda que la x2 es igual a raíz de 3 por h. Vale, ¿por qué hemos hecho todo esto? Pues bien, vamos a borrar por aquí y vamos a poner lo que tenemos.
tenemos que x1 es igual a h y que x2 es igual a raíz de 3 por h. Vale, pues habiendo hecho esto, ahora podemos sustituir en la otra fórmula que tenemos y dejarlo todo en función de h. Es decir, esto que tenemos por aquí será x1, pero en vez de x1 vamos a poner h. h más x2, en vez de x2 vamos a poner raíz de 3 por h. Todo ello multiplicado por h de nuevo y dividido entre 2 es igual a 50. Simplemente hemos sustituido lo que acabamos de hallar en esta fórmula del área. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos queda aquí? Pues el 2 lo podemos poner allí multiplicando y en vez de 50 nos queda 50 por 2, que son 100. Igual a 100. A 100. Ahora, aquí tenemos h más raíz de 3 por h. Esto lo podemos sumar y nos queda 1 más raíz de 3 por h. Pero, de nuevo, otra vez, por h. Por lo tanto, por h al cuadrado igual a 100. Es decir, que h al cuadrado es igual a 100 partido 1 más la raíz de 3. Esta operación la vamos a hacer con la ayuda de una calculadora. Nos queda 100 entre 1 más la raíz de 3, nos quedará que la h al cuadrado es igual a 36,6. Por lo tanto, la h es igual a la raíz de 36,6, que es 6,05 metros, 6,05 metros. Con esto ya habríamos hallado la h. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la h, la altura, era el lado este que tenemos aquí, el lado CD. Por tanto, ya tenemos hallado el primero de los lados, que es CD, el cual nos ha dado 6,05 metros. Ahora, ¿qué más podemos hallar? Pues bien, aquí tenemos que la h es igual a x1. ¿Dónde está x1? Pues x1 es la distancia entre A y D, que es la misma que h, 6,05 metros. ¿Qué más podemos hallar? Pues tenemos que x2, que es la distancia desde B hasta D, es la propia h que acabamos de hallar por la raíz de 3, es decir, 6,05 por la raíz de 3. Y nos da que la x2, que es BD, es igual a 10,48 metros. ¿Vale? Ya hemos hallado la mitad de los datos. Hay otro dato que podemos hallar fácilmente. ¿Cuál? Pues la distancia desde A hasta B. La distancia de A a B será x1 más x2. Es decir, 6,05 más 10,48. Y nos da 16,53 metros. Vale, con esto ya hemos hallado bastantes datos. Nos queda por hallar la distancia de B a C y la distancia de A a C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, primero vamos a borrar todo lo que tenemos aquí para poder empezar a realizarlo por otro lado. Nos queda que ya de aquí, de este triángulo, tenemos muchos datos. Lo primero que vamos a hacer es ir escribiendo dichos datos. En vez de x1, tenemos que este lado de aquí, que es AD, mide 6,05. Este lado de aquí, que es BD, mide 10,48. Y la altura, en vez de h, vamos a poner que es el lado CD, que mide 6,05. Con estos datos que hemos hallado, vamos a poder hallar los datos que nos faltan. ¿Cómo? Pues bien, vamos a poner primero este triángulo de la izquierda. Este triángulo es un triángulo más o menos, lo vamos a hacer a ojo, de esta forma, donde este ángulo es un ángulo recto. Este ángulo de aquí es 45 grados. Este cateto de aquí en el triángulo será 6,05 metros y este otro cateto mide también 6,05 metros. Aunque en el dibujo no parezcan iguales, pero bueno, son iguales, se sobreentiende. Y el lado que queremos hallar es AC, es decir, este lado de aquí. Vamos a llamarlo, por ejemplo, X. ¿Qué podemos hacer para hallarlo? Pues podríamos hacer muchas cosas, pero yo creo que lo más sencillo es utilizar directamente el teorema de Pitágoras. Nos queda que la hipotenusa, que es la que queremos hallar,
al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, 6,05 al cuadrado más 6,05 al cuadrado. Esto con la calculadora lo hacemos directamente y nos da 6,05 al cuadrado más 6,05 al cuadrado, que son 73, vamos a poner 73,205. Por lo tanto, la x será la raíz de lo que acabamos de hallar, que son 8,56 metros. Por lo tanto, la x, que era este lado de aquí, mide 8,56. Este lado es AC, que son 8,56 metros. Vale, para hallar el lado que nos falta, pues tendremos que hacer un proceso similar. Pero ahora, en vez de con el triángulo de la izquierda, lo haremos con el triángulo de la derecha, que es, vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos este triángulo, donde este lado de aquí mide 10,48. El ángulo este son 30, este ángulo es un ángulo recto y la altura, que es la misma de antes, son 6,05. Vale, podemos hallarlo como antes de muchas formas distintas, pero lo más fácil será utilizar el teorema de Pitágoras. Y tenemos que la hipotenusa, que volvemos a llamar x, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso es 6,05 al cuadrado más 10,48 al cuadrado. Por lo que ya directamente vamos a hacer todos los cálculos y nos queda 6,05 al cuadrado más 10,48 al cuadrado y le hacemos la raíz y ya directamente nos da que es 12,1. Por lo tanto, el lado BC, que es este que estábamos hallando, mide 12,1 metros. Con esto habríamos hallado todos los lados que nos estaba pidiendo el problema y habríamos terminado de resolver el ejercicio que teníamos en el vídeo de hoy.